y dar diferentes opiniones de la predestinación. Nosotros, en verdad, no nos basamos en opiniones, ¿no? Lo que vemos es lo que la Biblia dice, pero hay diferentes interpretaciones de la palabra y se vale porque el Espíritu Santo es quien nos revela, quien nos instruye. Y puede ser que yo explique de una manera que ustedes no se queden convencidos, pero en vez de ustedes discutir lo que yo estoy diciendo y decir que estoy equivocada o no, o estar de acuerdo, lo que tienen que ir a la palabra, rumiar y estudiarla y ver y pedir una oportunidad aquí para dar su punto de vista acerca de este tema. La palabra pre significa antes de, preaviso, te avisamos antes del aviso principal. Previsto, alguien que está viendo antes de que otro vea. Preayuda, está ayudando antes de que, porque siempre antes de que alguien lo haga, alguien antes yo te preayudo, antes de que alguien te ayude ya yo voy y te ayudo. Predestinado es que ya fuimos destinados para hacer algo, para decir algo, para obrar desde antes de la fundación del mundo. Hay dos personajes en la Biblia que se involucraron con Jesús y cada uno de ellos, cada quien tiene su visión de ellos, porque ambos actuaron mal y ambos fueron predestinados para salvación. Pero Jesús a uno le dijo, que fue a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Un gallo es como si fuera una alarma que sonaba para que la gente estuviera atenta a la hora que era y lo que iba a pasar. Y Judas, que mostró desde el principio, formando parte de los apóstoles, su amor al dinero de manera desmedida, Jesús igual lo dejó ahí porque la gente como Judas sabe manejar dinero. Sabe tanto que roban, que ocultan, tienen tanta destreza. Él era el que llevaba la bolsa de dinero. Pero a ambos se le advirtió. A Pedro se le dijo, me vas a negar. No, 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 yo no te voy a negar. O sea, te están diciendo, tú me vas a negar. Cuando llegó la hora, cuando le preguntaron a Pedro si él era de los que andaba con Jesús, él lo negó 3 veces. Y se cumplió lo que Jesús le había profetizado. Pero si tú eres Pedro, si tú fueras Pedro, y a ti te profetizan que tú vas a negar 3 veces, y ya tú estás advertido. Oh, Dios mío. Te están advirtiendo de que tu humanidad es tan débil que tú vas a negar a Jesús 3 veces. Y cuando te preguntan, en vez de tú meterte en miedo y paniquearte, porque tú estás viendo lo que está pasando con Jesús, porque él estaba viendo lo que estaba pasando con Jesús. Oye, él se metió en miedo y lo negó. Él no se acordó la advertencia de Jesús. Él no se acordó. Él lo negó. Incluso una muchacha le dijo, pero muchacho, tú hasta te pareces a ellos hablando. Yo no conozco a ese hombre, le dice Pedro. Pero vamos a ver una característica de Pedro. Pedro recibía confrontación de parte de Pablo, porque era doble cara. Con todo el respeto que el apóstol Pablo me merece hoy, porque él hizo una metanoia, él hizo un cambio de actitud, que es donde yo vengo a insistir en que no importa tu destino, si usted tiene un destino para bien, siga ahí, no se desvíe.
Y si usted tiene un destino para amar, si usted es el instrumento para dañar a una gente, suelte ese can y vuelva hacia Dios. Pero la forma de Pedro era una forma jodona. Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba como los judíos. Y cuando estaba con los gentiles, se comportaba como los gentiles. Doble cara. Y Pablo lo reprendió. Pero Jesús lo reprendió. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Si tú te pones a ver, tú dirás, pero a Pedro le está diciendo Satanás porque quien estaba operando en la vida de Pedro en ese momento era Satanás. Yo no sé tú, pero en mi vida han habido momentos en que no opero yo, sino que opera Satanás y su recua de espíritu que andan con él. Porque cuando yo abro puertas, cuando yo me abro al maligno, él entra y usa mi cuerpo y usa mi boca para obrar. Él opera a través de mí. Pero si tú resistes y tú no te comportas con el comportamiento que tuvo Pedro, Pedro se recuerda de que se le profetizó que iba a negar. A Pedro no le pusieron una, yo no digo una pistola, porque en ese tiempo no había pistola, pero a Pedro no le pusieron una espada en el pecho para preguntarle si él era servidor de Jesús, si él andaba con Jesús. Él simplemente, por su humanidad y por su miedo, lo negó. Ahora vamos a Judas, porque yo no sé qué diferencia ven ustedes entre Judas y Pedro. Los dos se portaron mal, los dos. Judas, el que anda con el dinero, el contable, el administrador, de todo el dinero que recaudaba el grupo de Jesús, porque ellos recaudaban dinero. De la única manera que ellos se podían mover era recaudando dinero. Judas es el que se pone de freco cuando esa mujer prostituta, arrepentida, que derrama su corazón y derrama su lágrima delante de Jesús. Y sus lágrimas eran tantas que ella lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Y ella, era tanto su pelo que le caía el pelo. Ella estaba postrada delante de Jesús. Y ella con su cabello estaba secando los pies de Jesús. Y Judas agarra a los otros apóstoles que lo estaba desequilibrando, diciéndole, pero ven acá, ¿y cómo están gastando tanto dinero para lavarle los pies a Jesús? O sea, por ahí muchos pobres. Hay pobres que deben darle ese dinero. Mentira. Era un ladronazo. Un ladronazo. Él quería que le entregaran ese perfume de nardo, de extracto de nardo en sus manos, para él negociarlo y de ahí guardar una parte y robarse la otra. Es tan grave esto de la predestinación que Jesús se lo advierte en la mesa el jueves. Están en la mesa juntos y él está lavando los pies y él está partiendo el pan y bebiendo el vino. Y dice en la mesa, uno de ustedes me va a traicionar, me va a vender. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes van a entender? Jesús está profetizando de nuevo que alguien lo va a traicionar. Y Judas se queda callado. Son los otros que dicen, seré yo, Señor, seré yo, seré yo. Y Judas dice, seré yo, sabiendo él que él era que tenía el corazón maligno, que ya Satanás había entrado en su corazón. ¿Ustedes no creen que Judas tuvo oportunidad de cambiar de planes
y de encarrilarse, que aunque a él, por su forma de ser, fue al que se le dejó, si ustedes quieren pensar que se le escogió para que traicionara, aunque la Biblia dice que tenía que pasar porque tenía que ser alguien, bueno, pero él pudo haber pataleado, no, a mí no me coja, Señor, coja a otro más débil. Yo entiendo que él pudo haberse resistido y no traicionar a Jesús, pero es tan fuerte que cuando ya él está ya en el huerto, en donde está Jesús orando, que él fue con todos, pero luego nada más se fue con dos a orar. Y como dije la semana pasada, él viene y le dice, cóntrale, pero ustedes ni siquiera una hora pueden verla conmigo. Ustedes saben que me estoy arriesgando aquí, ustedes saben que me están buscando para perseguirme, que me quieren atrapar, me quieren apresar, tienen que cuidarme. Oye, Jesús estaba predestinado a morir. A eso fue que él vino. Pero ¿cuántas veces a Jesús lo iban a apresar y él se iba corriendo y se iba por detrás de la iglesia, del templo, de la sinagoga? Fueron muchas veces que Jesús se fue corriendo. Mira, ahí vienen del palacio, ¡fua! Salía huyendo. Y ese día le dice a ellos, ¿por qué que nadie sabe el día ni la hora cuando Dios hace las cosas? En ese momento ni siquiera su hijo. Él se fue a orar y se fue acompañado de ellos para que ellos lo cuidaran, para evitar que lo atraparan. Pero ellos se durmieron y Jesús estaba vulnerable. Y cuando llegó el momento. Ahí él no tuvo por dónde escaparse. Y llega Judas y dice, a quien yo le dé el beso, ese es. Jesús era una persona tan simple, tan común, que Judas tuvo que identificarlo con un beso. Ya Judas se le advirtió en la mesa, en la cena. Ya Judas fue a buscar su cuarto, su dinero, las 30 monedas de plata. Ya Judas pataleó por el dinero del perfume. Ya Judas tenía tiempo robando de las bolsas que se recaudaba con Jesús. Ya Judas fue y le dio el beso. Por Dios, a Judas le dio tiempo de más para arrepentirse. Pero ya su corazón, Satanás había entrado porque él le había abierto la puerta a Satanás. La diferencia, la diferencia, ¿cuál es? Un momentito. Dime, amor. Ajá, ajá, está bien. Dame un chance que estoy en el Zoom. Ahora mismo, dame un chance, ¿viste? Dame pedir. Ok. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Un arrepentimiento efectivo. Pedro se arrepintió y no solo se arrepintió, sino que luego predicó al Jesús crucificado hasta que murió. Hasta que murió y fue utilizado por Dios. Judas cometió un pecado tan grande que ya él no pudo más y él fue y se ahorcó. Él pudo haber, él fue y devolvió el dinero, pero ya era tarde. Él pudo haber ido a decir al maestro desde lejos, ay Señor, perdóname, perdóname, y darse un estacazo delante del Señor, perdóname. No, él cuando estaba tan ofuscado que vio lo que había hecho, fue y se ahorcó. A veces la gente es hijo de perdición. Hay gente que nace en lugares, en barrios malos, donde la gente está perdida en drogas, en vicios, donde la gente anda fornicando, adulterando, robando, mintiendo, criticando, trastornando. Pero hay gente que está en ese ambiente que dicen, yo no voy a hacer todo lo que hace todo el mundo. Yo tengo que salir de aquí.
o yo voy a brillar aquí adentro. Y eso pasa porque usted decide que aunque a usted su destino lo llevó a vivir ahí, usted no va a actuar a la manera donde está metido. Usted va a decir, yo me voy a sacudir. Señor, úsame, sácame de aquí. Me quiero hacer profesional, pero quiero trabajar para tu obra. Yo voy a leer a Efesios 1. Es una lectura extensa. Yo no me voy a quedar solamente en el verso que uno toma ahí. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Oigan cómo empieza Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, Dios quiso que él fuera apóstol. Pero Pablo pudo no ser apóstol, aunque lo habían tumbado del caballo, aunque quede ciego, él pudo haber renegado del llamado, señores. Jesús y Dios y el Espíritu Santo en combinación lo llamaron, y lo de Pablo era tan fuerte, su temperamento, que tuvieron que cegarlo y hablarle y tirarlo. Y hay gente que han pasado peor cosa que Pablo y no sirven a Dios y lo llaman igual. Saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo. Como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Dice el 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Yo fui elegida antes de la fundación. Tú fuiste elegido antes de la fundación. Tú fuiste elegida antes de la fundación para que fuéramos santos y para que fuéramos sin defecto. Y tú ahora, esto estuviera lleno de gente que quieren ser santos y sin defecto. Esto debería ser un Zoom, que hubieran 300, 400, 500,000 gente buscando el rostro de Dios por la mañana. Pero no queremos. Aquí nada más hay un remanente de 30 por ahí. Porque la gente, aunque tenga un llamado, aunque lo elijan, hace lo que le da la gana. Lo que le llaman libre albedrío. A ti te llaman, te eligen, te separan, pero tú haces lo que tú quieres. Igual que los hijos nuestros, como yo dije la semana pasada. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Ustedes tienen que leer este capítulo en su casa. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. ¿Cuánta gente lo predestinaron para ser guardados, para que Dios esté en ellos y Jesús, y no lo hacen? En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y el perdón de pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No pueden olvidar ese texto. Todos hemos pecado. Y nos ha hecho conocer, nos ha hecho conocer su designio secreto de su voluntad. Todo el mundo conoce la voluntad de Dios. Todo el mundo la conoce. ¿Está obrando de acuerdo a ello? No. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios
ha querido unir, óigame, Dios quiere, ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como la tierra. O sea, es un querer de Él. Él lo ha designado. Él quiere, o sea, dice, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué quieres tú? Se te predestinó, pero ¿qué tú vas a hacer con esa predestinación? En Cristo Dios nos había escogido de antemano. Este es el texto que la gente la pone así. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo. Hay un propósito de Dios. Él no escogió previamente, que todo lo hace según su voluntad, como Él determine. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos alabemos su glorioso poder. Aquí hay gente que no alaban el poder de Dios. Aquí hay gente que nosotros le predicamos del poder de Dios y no lo alaban. Dice el 13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe. Dios mío, tiene que escuchar el mensaje de la verdad. Tiene que escuchar la noticia de la salvación, pero tú tienes que abrazar la fe. Entonces, como tú abrazaste la fe, fuiste sellado como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Él no prometió al Espíritu Santo. Él no lo prometió a todos. Tú abrazaste la fe. Él no te va a poner una pistola en el pecho para que tú abraces la fe, para que tú lo alabes. No. Este espíritu es el anticipo. Ay, Dios mío, que esto es tremendo. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos va a dar. Él nos está dando un anticipo, una probadita de su gloria. Santo Dios. ¿Qué es lo que va a garantizar que tú puedas heredar? Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. La finalidad, alabar su poder. Y yo voy a terminar con Efesios 1, verso 17. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que ustedes puedan conocerlo verdaderamente. El que sabe que Dios nos ha predestinado para salvación y se empeña, como este grupo que está aquí, en conocerlo de verdad. Pido que Dios ilumine la mente para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Ay, Dios mío. Esta palabra de Dios es tremenda. ¿Por qué será que nosotros tenemos que entender y discutir doctrina? Esto está claro. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda la sabiduría y que se manifieste en nosotros para que podamos conocerlo verdaderamente. Pido que nos ilumine la mente para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios le va a dar a este pueblo. Vuelvo y repito, yo tengo 3 hijos
Yo he hecho, todos se imaginan todo lo que yo hago para que mis hijos tengan estabilidad física, emocional y espiritual. Yo a todos les pedí que hasta los 21 años fueran a la iglesia. Y ellos fueron en obediencia a la iglesia a los 3. Y recibieron palabra y sembró en la palabra ahí. Ellos 3 ahora hacen lo que ellos quieran, son adultos. Hay 2 que no van constantemente a la iglesia, otro va, otro asiste, otro está metido en la iglesia. Perdón. Los 3 hijos míos, yo los predestiné. Yo los predestiné para que vivan bien. Yo trabajé por ellos. Yo tuve mi visión para que ellos estén cómodos. Los 3. O sea, todo lo que mi esposo y yo hemos trabajado es para ellos. Y ellos tan grandes, están casi pegando a los 40. Ellos tienen su libre elección. Ya yo los eduqué, ya yo los formé, ya yo los encaminé, ya yo los mandé a estudiar. Yo quería que uno de ellos tuviera una profesión universitaria. Me dijo que no, que le gustaba la música. Ya, yo no puedo llevarlo al destino que yo quiero. Yo lo predestino, pero ellos hacen lo que ellos quieran. Y está bien en su música. Yo puedo decir a un empleado mío, mira, quiero que te vayas en este vehículo y tú vayas a la calle Bolívar y tú te detengas en el Hotel Drake a buscar a un paciente que quiero que él esté en el consultorio a las 10 de la mañana. Ya yo le escribí, yo le di una destinación, una predestinación. Ya yo le escribí, ya yo le dije para dónde él va, yo le di una orden. Dios no está dando orden, Dios simplemente te predestina lo que Él quiere que tú entiendas que tú debes hacer, porque Él te ama. Pero yo al empleado le di una predestinación, tú vas para ese sitio. Pero el empleado dijo, déjame yo llegar allí, me voy a parar en un colmado y yo voy a comprar una fritura. La doctora que se espere. Cuando él viene y se desvía de su destino que yo lo mandé, él viene y se va a otro sitio y ahí se arma un lío y una cuestión y le dan golpe y hasta lo dejan como muerto. Pero era para acá que él venía. ¿Qué hace él de este lado? Que se desvió. Esa persona se pudo haber desviado y luego en el camino decir, ay no, espérate, lo estoy haciendo mal, déjame reencauzarme y me voy a hacer lo que me dijeron que haga. Y cuando esa persona llega allá, yo le doy las gracias, ay qué bien, y hasta le doy su gasolina, mira, gracias por traerme al paciente. Pero si no se arrepiente y hace lo que le da la gana, termina mal. Eso es así. De manera sencilla, yo le explico esto.